Bendiciones del Eterno. Shalom, shalom. Esta es la parte introductoria de una serie de varias que vamos a estar, exponiendo acerca de rapto o arrebatamiento. Rapto o arrebatamiento. Debido a asuntos de tiempo, vamos a tener que obviar los saludos, ya que vamos a hacer entrega de varias partes, y desde ya nosotros le aclaramos que este es un programa o una disertación totalmente académica, pedagógica, bíblico, escritural y teológica. Y vamos a estar exponiendo un tema que está sobre el tapete, que es el llamado rapto o arrebatamiento, y lo vamos a enfocar desde una perspectiva bíblico-escritural, desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva contextual. Y para aquellos que llevan anotaciones, siempre, apegados al texto íntegro de las Sagradas Escrituras y al momento en que se está escribiendo acerca de esto. Desde ya empezamos a conectarnos y vamos para así nuestros seguidores, vamos a decir, se empiezan a conectar. Tenga papel y lápiz a mano. Tenga papel y lápiz a mano. Vamos a ser bien bíblicos, bien bíblicos. Nadie se asuste. Olvídese ahora de lo que dijo Perencejo, de lo que dijo fulano, de lo que dijo sutano o de lo que dijo quien fuera que lo dijera. Y vamos a hacer un enfoque totalmente íntegro acerca de las escrituras. Así que estamos compartiendo, comparte este video para que otros puedan edificarse. Créame que este video va a servir de edificación y es la introducción. Les aclaro, hoy no entro en detalles. Por esa razón, nosotros le pusimos a esta primera parte introductoria. Es una explicación de lo que son las cartas de primera y segunda a los tesalonicenses y una introducción a lo que el apóstol Pablo quiso hacer con la iglesia de Tesalónica, explicando una introducción de lo que es la parusia o la parusía, que ya en una segunda o tercera entrega nosotros vamos a explicar con lujo de detalles qué significa esto. Se ha formado tremenda controversia acerca del término, porque hay un problema. Quien no ha estudiado gramática, quien no ha estudiado lingüística, quien no conoce la exégesis, quien no conoce las reglas de interpretación, quien no conoce el contexto histórico en el cual las cartas, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses, son escritas, el trasfondo histórico va a errar en doctrina, va a errar en enseñanza, va a cometer lo que se llaman patochadas interpretativas, por lo cual en esta primera entrega, que es una introducción, es muy probable que esta noche o más tarde, pero es muy probable que sea esta noche, hagamos la segunda entrega, porque no queremos mezclar esta serie con Periscopio. Para Periscopio tenemos un plato fuerte, ya que venimos con la segunda parte y vamos a hablar en Periscopio, y se los anuncio a todos desde ya, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos evangelistas
y los falsos predicadores. Y vamos a dilucidar y vamos a demostrar que esos que se proclaman megapoderosos, superhombres, que supuestamente Dios tiene que someterse a lo que ellos dicen, son simples hombres mortales, común y corriente, sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. No son superhombres, no son megasantos, no son megapoderosos. Sencillamente, esos son presunciones, idolatría, megalomanía, narcisismo, complejo de superioridad y delirios de grandeza que sucumben en su cerebro. Y lamentablemente los incautos, los bobos, los tontos, los que no tienen discernimiento de espíritus, se los creen. Alabamos el nombre del Eterno, Hashem Adonai Elohim. Estamos compartiendo el video. Usted compártalo, comparte el video, que va a ser de gran edificación y de bendición para su vida. Creo que ya estamos conectados por todos los lados. Amén. Y por favor, solamente aunque sea 2 o 3 personas que me dejen saber que se está escuchando correctamente. Escríbamelo por favor y ya arrancamos en breve. En breve. Muchos están a la expectativa, porque hay que decir la verdad. Y olvídese ahora de la doctrina del concilio tal o del concilio tal que ya nos hemos estudiado. Nos hemos estudiado todas las doctrinas de los concilios. Incluso lo que muchos llaman sana doctrina tienen, oiga esto, tienen falsas doctrinas, tienen errores interpretativos, sencillamente porque la era de los sueños, oiga bien, de vivir la vida o vivir la palabra por sueños y por visiones ya pasó. No estoy diciendo que no van a haber sueños ni van a haber visiones, porque el que tiene discernimiento de espíritu sabe quién está inventándose un sueño para ganar pull, para ganar likes, para ganar view, para ganar followers, seguidores, ¿verdad? Y quién realmente tiene una visión del Eterno, dada por el Eterno. Bien, yo creo que podemos arrancar. Ya estamos conectados. Comparte este video. Compártalo, ya que va a ser de gran edificación para la vida de todos aquellos que se conecten. Bendecimos a todos aquellos que se están conectando y les recuerdo que esta es la introducción. Bendecimos a todos los que se están conectando. Bien, quiero iniciar leyendo a Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En esta serie, esta es la parte introductoria de lo que algunos han llamado el rapto. Otros han dicho que es arrebatamiento. La pregunta que nos hacemos: ¿habrá un rapto o no habrá un rapto? ¿Ocurrirá un arrebatamiento como lo dicen las escrituras en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17? ¿O eso es una falacia? ¿Es una doctrina inventada? Vamos a introducir, como este es
el programa introductorio, lo que son las cartas a la iglesia de Tesalónica, tanto la primera carta como la segunda, y una descripción de lo que es la parusia. Quiero iniciar tomando un párrafo del libro Las 7 prisiones del alma, en su volumen número 2, del autor Buddhasinanda Vivek, que dijo: cuando se logra morir sin apegos ni dependencias emocionales, se muere en paz. Repito, cuando se logra morir sin apegos ni dependencias emocionales, se muere en paz. Él dijo esto, ¿por qué? Porque todo el mundo busca la paz en el momento de morir. ¿Y por qué digo esto? Por la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial con el coronavirus. Todo el mundo busca la paz en el momento de morir, aunque todos tengamos una idea diferente de lo que es el más allá o de lo que es la muerte. Tesalónica. ¿Qué es Tesalónica o qué era Tesalónica? Es la actual Saloniki o Salónica, que era la capital de la provincia romana de Macedonia desde el año 146. En lo que es la ordenación jurídica del Imperio Romano, era una ciudad libre desde el año 44 antes de Cristo. Ciudad portuaria, comercial. Se le llamaba a la ciudad de Tesalónica la reina del mar Egeo. Ustedes saben que el mar Egeo es un brazo del mar Mediterráneo. Y esta ciudad estaba lo que se llama próxima a la vía Egnatia. La vía Egnatia es bíblica. ¿Por qué? Porque unía el sur de Italia con Asia. ¿Qué es eso de la vía Egnatia o la vía Egnacia? Era una famosa ruta romana que cruzaba Macedonia desde Filipos en el oriente hasta Dirracio en el occidente sobre el mar Adriático. Tesalónica era una ciudad cosmopolita, muy próspera, ofrecida a lo que era el sincretismo religioso, el sincretismo pagano, el sincretismo de deidades. Por eso en Tesalónica habían cultos que venían del oriente lejano, habían cultos egipcios, habían cultos griegos, habían también lo que se llama los cultos imperiales. La ciudad, su nombre, Tesalónica, recordemos que Tesalónica era sencillamente la esposa del rey Casandro de Macedonia, hija del rey Filipo II de Macedonia, y era hermanastra, oiga bien, no hermana, hermanastra de Alejandro Magno o Alejandro el Grande o Alejandro III de Macedonia. Y ese nombre de Tesalónica, Nike, la marca Nike, ¿la conocen? N-I-K-E, Nike, Tesalónica o Nike, era la diosa griega de la victoria, hija del titán Palas y de la diosa Estigia, siendo hermana ¿de quién? De la diosa Vía, que era la diosa de la violencia, hermana de Celo, el dios griego del fervor, y de Kratos, que era el dios griego de la fuerza. Su abuelo era el dios griego Poseidón, y vamos a explicar después por qué estamos diciendo esto. Su abuelo era el dios griego Poseidón, que es el equivalente en el Imperio Romano o en el culto romano a Neptuno, que era, oiga bien, Poseidón, que es el mismo Neptuno romano, pertenecía a lo que se llamaba el panteón griego o asamblea de los 12 dioses griegos. Poseidón, como todos ustedes conocen, que han ido al Instituto Bíblico, es el dios de los mares, agitador de la tierra, es el dios de las tormentas, el dios de los terremotos y el dios de los caballos veloces en la mitología griega. Recordemos que a nivel de historia, como esta era una ciudad pagana, esos dioses, dice la historia y la mitología, que el día que Psique, P-S-I-Q-U-E, Psique, que también se traduce como alma o la personificación del alma, cuando Psique llegó, le hicieron una fiesta de recibimiento. ¿Quiénes? Los 12 olímpicos, los 12 olímpicos. Este concepto de 12
es un concepto persa, un concepto que nace en Persia. Yo sé que usted me va a decir, pero habían 12 tribus de Israel, pero vamos a establecer conceptos. Una cosa es que en Israel existieran 12 tribus, pero oiga bien, quienes oficializan el concepto de 12 son los persas, y esto luego pasa a los griegos. Por eso en ese tiempo los rabinos tenían lo que se llamaba un grupo de 12. Por eso Jesús, cuando está en la tierra, él elige a 12, porque es una tradición que viene desde Persia. Los griegos la copian, y los maestros griegos siempre tenían 12 estudiantes escogidos que eran sus principales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los rabinos hicieron lo mismo. ¿Qué ocurre? Que Hades, que todos conocemos el concepto o la terminología de Hades, en la antigua religión y mitología griega, es el dios de los muertos, el rey del inframundo, ¿verdad? Hades es el nombre y morada de los muertos, y este nombre de Hades tiene una particularidad o una peculiaridad, que es nombre, es genitivo, es nominativo, es elisión y es metaplasmo. Hades, como ustedes conocen, era policéfalo. ¿Por qué? Porque a Hades lo representaba Cerbero. ¿Quién era Cerbero? Aquel perro guardián que vigilaba las puertas del Hades con 3 cabezas. Y en lugar de cola, lo que tenía era una serpiente en su trasero. Por eso Cerbero se dice en la mitología que guardaba la puerta del reino del Hades, el inframundo griego, y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. De modo que los judíos, aunque usted diga que no y quiera poner las cosas más sacrosantas de la cuenta, de una u otra forma tuvieron influencia de la cultura griega, de la mentalidad griega, de la filosofía griega. Vamos a las circunstancias de las cartas. Agua. ¿Cuáles son las circunstancias de las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses? Pablo es expulsado de Filipos. El apóstol Pablo se dirigió a Tesalónica, donde fundó una comunidad de fe. Por eso, para entender a los tesalonicenses, tenemos que remontarnos a Hechos capítulo 17 y Hechos capítulo 18, donde se nos relata el segundo viaje misionero de Pablo. Oiga bien, en Hechos 17 y en Hechos 18 se nos relata el segundo viaje misionero de Pablo, donde Pablo por primera vez, oiga bien, por primera vez se lleva a 3 compañeros. ¿A quiénes? Se lleva a Silas, se lleva a Timoteo y se lleva a Lucas. No tengo tiempo ahora de que usted no conozca las escrituras o la haya leído corrida y no se haya dado cuenta de eso. Repito, en el segundo viaje misionero, Pablo se lleva a 3 compañeros que son Silas, Timoteo y Lucas. ¿Se los lleva a dónde? A territorio europeo. Luego de permanecer brevemente en Filipos y reunir unos pocos conversos con los cuales Lucas permaneció como pastor, los misioneros continuaron hacia el occidente a lo largo de la ruta Egnacia que ya mencionamos. Las ciudades de Anfípolis y más tarde Apolonia servían como lugares convenientes donde pasar la noche cuando se estaba en ruta. ¿Y de dónde usted sacó eso, doctor Paulino? Hechos 17:1. Estoy dando el trasfondo de las cartas a los tesalonicenses. Hechos 17:1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pero el objetivo real era Tesalónica, un centro importante sobre la parte superior del Golfo Termaico. Fue bautizada, como dije anteriormente, en honor a la hermanastra de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Esta ciudad de Tesalónica
tenía para el primer siglo aproximadamente, después del año 30, entre 200,000 y 250,000 habitantes. Lo voy a repetir. La ciudad de Tesalónica para el primer siglo, especialmente después del año 30, ya alcanzando el año 50, tenía aproximadamente 200,000 o 250,000 habitantes en esta época que Pablo escribe esas dos cartas a la iglesia de Tesalónica. Cuando Macedonia fue organizada como provincia romana en el año 146 a.C., la ciudad fue hecha sede del gobierno y fue afectuosamente llamada la madre de toda Macedonia. Tenga eso muy pendiente. Parecía ser un lugar estratégico para establecer una iglesia, como lo es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, donde nos dice: porque partiendo de vosotros, ¿cuáles vosotros? Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era una ciudad bien situada para el comercio. Tesalónica atrajo una comunidad de judíos cuya presencia Lucas hace notar por medio de su referencia a la sinagoga en Hechos capítulo 17, versículo 1, que ya lo leímos. A Pablo, en aquella ciudad de Tesalónica, se le concedió la oportunidad de hablar de 3 sábados. Oiga bien, por 3 sábados consecutivos, Pablo estuvo disertando. Fíjense que Pablo no estuvo haciendo cultos de gloria. Pablo no estuvo haciendo cultos de milagros. Pablo no estuvo haciendo cultos de fuego. Pablo no estuvo haciendo cultos de llama, ceniza, humo, azufre y candela. Pablo estuvo la oportunidad de exponer, explicar, disertar, oiga bien, de una manera precisa, concisa y efectiva las escrituras durante 3 sábados. Y él siguió su procedimiento habitual para con una audiencia judía, exponiendo que los anuncios proféticos del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús de Nazaret, como lo vemos en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, y también en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3 nos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Oiga bien, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El resultado también fue típico en que los creyentes de entre los judíos fueran excedidos en número por los griegos temerosos de Dios que habían estado participando en la sinagoga debido a su apego al judaísmo. También se hace mención de ciertas prominentes mujeres que se convirtieron en aquel lugar. ¿Y qué pasó? Que el resentimiento causado, tenga esa palabra en cuenta, porque el resentimiento también se da en el ministerio, el resentimiento también se da en el evangelio, el resentimiento también se da en los concilios, el resentimiento también se da en las redes apostólicas, el resentimiento también se da en las llamadas iglesias no afiliadas e independientes, porque son seres humanos mortales que Dios ha depositado su gracia en ellos y le ha dado dones y ministerios para que lo administren conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y esa mención que se hace especial de prominentes mujeres que se convirtieron, esto causó en ciertos grupos un resentimiento. ¿Por qué? Porque vieron que el apóstol Pablo atrajo a tan gran número de gente que estalló en forma de un desorden callejero inspirado por aquellos judíos
de línea extrema. Al no tener éxito en ubicar a Pablo en la casa de un discípulo llamado Jason o Jasón, la multitud arrastró a este hombre ante los gobernadores de la ciudad, acusándolo de dar asilo a los misioneros, pero vociferando aún mucho más en contra de sus huéspedes que los habían eludido. Nos preguntamos, o usted se preguntará, ¿cuál era la queja? ¿Cuál era la queja? La queja era que ellos estaban trastornando la sociedad por donde quiera que iban, y más específicamente que se oponían a los decretos del César al alegar que había otro rey, a saber Jesús. Esto era entonces una acusación de traición. La misma probablemente procedía de la predicación de Pablo en la sinagoga, de las enseñanzas de Pablo en la sinagoga, en la que él enseñaba y predicaba que Jesús era el Mesías, el rey davídico prometido al pueblo judío. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver esta acusación de traición? ¿Por qué esa acusación? ¿Por qué la acusación de traición? Todos ustedes conocen, los que han ido al instituto bíblico y han tenido buenos maestros o han estado estudiando un bachelor degree en teología, que el imperio romano tenía un código de crímenes, procedimientos criminales y judiciales y sus respectivas sentencias y castigos para el siglo I. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia romana en el siglo I tenía en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo diversas clasificaciones y acápites para establecer la pena capital y otras sentencias de acuerdo al tipo de crimen cometido, siendo los principales y mayores en orden de jerarquía los que voy a mencionar. Lo que voy a mencionar son los 12 códigos principales que tenía la jurisprudencia romana en el siglo I. ¿Por qué acusan a Jason y a Pablo de traición? Porque la traición estaba en el acápite 1. Traición en contra del imperio romano era el acápite 1. Acápite 2, alta traición o deslealtad en contra del César. Acápite 3, conspiración y sedición contra el imperio romano. Acápite 4, complot en contra del gobernador. Acápite 5, asesinato u homicidio, que es lo mismo. Acápite 6, robo y saqueo. 7, deserción del ejército. 8, desfalco y malversación. 9, ataques con embestidas y violencia. Número 10, piratería. Esto incluía el pillaje y el latrocinio. Acápite número 11, perjurio o falso juramento con prevaricación. Y acápite número 12, engaño con prevaricación. ¿Qué ocurre? Que los primeros 4, cuyo primero es la traición, la persona podía ser sentenciada a muerte. Y esto era lo que buscaban los judíos, lo mismo que hicieron con Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos? Distorsionando todo el panorama. ¿Para qué? Para presentar una competencia política entre lo que Pablo predicaba, Jesús el Mesías, y el imperio romano. ¿Y a qué se debe que usted está diciendo esto, doctor Paulino? Es que el reinado de Jesús cuadraba en ese lugar muy bien con la verdad de su regreso, con la verdad de su retorno, cosa que recibe prominente atención en las cartas de Pablo a esta iglesia. Ya sabemos por historia que Jasón o Jason salió bajo fianza, pero muchos dudan que haya dado fianza por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en más de una ocasión expresa su esfuerzo por querer regresar a Tesalónica, como lo vemos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículos 17 y 18, donde nos dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, oiga bien, pero Satanás, el adversario, el que se opone, el que te pone la cosa difícil, oye, la adversidad
nos estorbó. Pero ¿por qué esa cosecha tan grande de gentiles griegos allá en Tesalónica? ¿Cómo se logró esa gran cosecha? ¿Por qué? Porque después de las 3 semanas, de los 3 sábados o de los 3 días de reposo que Pablo estuvo disertando acerca de las Escrituras, hubo un periodo de labor posterior a esos 3 sábados de testimonio en la sinagoga, y este fue un tiempo de cosecha especial entre los gentiles. ¿Y qué ocurre? Que existen 3 elementos presentes en la situación. Primer elemento, el gran número de gentiles convertidos, asentados por Lucas y confirmados por la correspondencia, como lo revela 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Segundo elemento, el hecho de que Pablo se dedicó a una tarea manual durante este periodo, como si hubiese decidido quedarse allí durante cierto tiempo, como se expresa en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Lo leo. Voy a leer el 7 y el 8. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde nos dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Tercer elemento, la información que aparece en Filipenses capítulo 4 versículo 16, de que él recibió ayuda financiera más de una vez, en más de una ocasión, de sus amigos mientras estaba en Tesalónica. Esta tercera consideración, yo considero, o me parece, ¿verdad?, en nuestro criterio y juicio, que es la más decisiva a favor de una permanencia más larga. Filipenses 4:16, leo la Biblia de las Américas, que nos dice: porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Estamos dando y estamos proveyendo todo el contexto de la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Bendecimos el nombre del Eterno. Alabado sea el nombre del Eterno. Tenemos muchas personas conectadas. Me voy a evitar decir cuántos hay para que no haya malos pensamientos, discrepancia, porque eso no es lo importante. Lo importante es que este video va a quedar grabado. Es la introducción. Repito, es muy probable, si no es esta noche, sería el viernes. Yo voy a dar la segunda parte, o mejor dicho, la primera parte. Esta es apenas la introducción del rapto o arrebatamiento. Estamos dando toda la base histórica, trasfondo cultural, el contexto bíblico de la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Habrá rapto o no habrá rapto? Esa es la pregunta. ¿Habrá arrebatamiento o no habrá arrebatamiento? Comparte este video, mándeselo a alguien que tenga dudas de lo que es lo que la Biblia enseña. Seguimos. Vamos ahora a lo que es el trasfondo y contexto de la carta o de las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda. El trasfondo. Para poder entender el capítulo 4, es obligatorio hacer todo este recuento introductorio. ¿Cuál es el trasfondo? Al abandonar la ciudad, Pablo tuvo un breve ministerio en Berea. ¿Se acuerdan los cristianos de Berea? Los creyentes de Berea, los del camino de Berea. Tuvo, ¿verdad?, un breve ministerio en Berea y en Atenas. Atenas, la capital de la filosofía. Y bendigo al Eterno que no mandó a Pedro. Lo bendigo, porque Pedro era un hombre de Dios, pero Pedro
no tenían la capacidad que tenía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era una eminencia, conocía la filosofía griega al dedillo, por eso pudo enfrentarse sin miedo a los estoicos y a los epicúreos. Si manda Pedro, los estoicos y los epicúreos se lo comen vivo, se lo tragan vivo, porque aunque él era un hombre de Dios, le faltaba conocimiento, y para poder defender la fe es necesario estudiar la palabra, estudiar las escrituras, estudiar la historia, estudiar el Antiguo Testamento, estudiar el Nuevo Testamento y conocer el trasfondo histórico, geográfico, cultural, etcétera, etcétera. Repito, el trasfondo y contexto de la carta. Al abandonar la ciudad, Pablo tuvo un breve ministerio en Berea y en Atenas. En la última de estas ciudades se les reunieron allá en Atenas, recordemos, Silas y Timoteo. Silas y Timoteo. Pero estos no permanecieron con él durante mucho tiempo, ya que Pablo los envió de nuevo a Macedonia en misiones, pero separadas esta vez. Según primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Timoteo fue a Tesalónica. No se dice a dónde fue Silas, pero la mayoría de los expertos, eruditos, exégetas y comentaristas dicen que Silas posiblemente se fue a Filipos. Por eso, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, en la Biblia de las Américas nos dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. ¿Qué ocurre? Que tanto Timoteo como Silas volvieron a reunirse con el apóstol Pablo en Corinto. ¿Cómo lo sabemos? En Hechos capítulo 18, versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, ¿lo ve ahí? Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Parece que el informe que Timoteo da acerca de la iglesia en Tesalónica fue un informe favorable, ya que Pablo comenta en su primera epístola respecto al crecimiento y al celo de sus conversos. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, ellos necesitaban consejo respecto a varios puntos. Un minuto. En primer lugar, había comenzado la persecución por la cual Pablo se sentía quizás responsable en cierta medida, ya que el primer brote había tomado lugar durante su ministerio en Tesalónica. De cualquier manera, él se propuso dar aliento. Tengan muy pendiente esto, porque las epístolas a los tesalonicenses son epístolas, especialmente de la primera, para dar consuelo, para dar aliento, ¿verdad? Para dar consolación, para dar un aliciente a sus lectores. Él propuso, el apóstol Pablo, darle aliento a sus lectores, alabándolos por su fidelidad y sus pruebas, como lo vemos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos dice, hablando del interés de Pablo por sus hijos en la fe, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción,
Y así ha acontecido, como sabéis. En segundo lugar, había una corriente de crítica en contra de Pablo. Había bochincheo, había bochinche, había murmuración, como se da hoy en la misma iglesia de Cristo, iniciada posiblemente por el bando, porque hay gente que cuando no son de su bando, señores, lo destruyen con la boca, lo acaban con la boca. Cuando a alguien no le cae bien al otro, al ministro, al hermano, lo destruyen con su lengua. No matan con cuchillo, no matan con armas de fuego, ni con armas blancas, pero destruyen con la lengua. Y en este segundo aspecto, había una corriente de crítica en contra de Pablo, iniciada, muy probable, por los judíos opositores, que no solo encontró faltas, oiga bien, en la conducta de su ministerio en Tesalónica, sino que hasta se aventuró a cuestionar los motivos que tenía Pablo. Esto hizo que Pablo saliera en defensa de su conducta, como lo vemos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. En tercer lugar, el modelo cristiano de santidad requiere reiteración para beneficiar a aquellos que habían salido hace poco tiempo del paganismo, porque Tesalónica era una ciudad pagana, llena de ocultismo, llena de espiritismo, llena de santería, llena de brujería, llena de hechicería. Y lamentablemente, en este momento que está pasando nuestra nación y el mundo, hay iglesias, hay pastores y hay ministros que han metido y sumergido a la iglesia en brujería evangélica, en ocultismo dentro de la iglesia, en hechicería dentro de la iglesia, con prácticas ocultistas, alegando y tomando un texto fuera de contexto para practicar brujería dentro del evangelio. Mucha brujería, mucha santería, mucho, oiga bien, mucho culto yoruba. Pablo cuando llegó a Atenas se enardecía, y eso está pasando. Gente en este momento untando sangre en los dinteles, gente agarrando aceite y untando aceite en los dinteles, cuando usted tiene el Espíritu Santo, que es, oye, millones de veces que cualquier aceite. Enójese quien se enoje, oféndase quien se ofenda, irrítese quien se irrite, pero si vamos a decir la palabra de verdad, o vivimos la palabra de verdad, o vivimos metidos y sumergidos en una mentira. Esos cristianos estaban en el paganismo, en que los ideales morales eran bajos, muy bajos, según el capítulo 4, versículos 1 al 8 de primera carta a los tesalonicenses. Perdón. En cuarto lugar, la muerte de ciertos miembros de la congregación. Ojo con esto, atención aquí, póngame su atención. En cuarto lugar, la muerte de ciertos miembros de la congregación creaba preocupación por el bienestar de los seres amados y ocasionaba preguntas respecto a su participación en la salvación final que se cumpliría al regreso del Señor. Pablo trató de dar instrucción y consuelo aptos para esta situación en el capítulo 4, versículos, oiga bien, 14 al 18. Lo voy a repetir, la cuarta razón. En cuarto lugar, la muerte de ciertos miembros de la congregación creaba angustia, creaba tensión, creaba preocupación por el bienestar de los seres amados y ocasionaba cientos de preguntas, decenas de preguntas respecto a su participación en la salvación final que se cumpliría al regreso del Señor, o parusia o parusía. Por eso Pablo trató de dar instrucción y consuelo. Estas cartas, oiga bien, especialmente la primera, son cartas de instrucción y consuelo, aptos para esta situación que estaban viviendo. En el capítulo 4, desde el versículo 14 al 18. ¿Qué persigue Pablo con dar consuelo? ¿Qué es lo que Pablo busca en esta carta de primera de Tesalonicenses? Pablo
está buscando la tranquilización de la iglesia. Pablo está buscando aplacar la desesperación. Pablo quiere calmarlos. Pablo quiere confortarlos. Pablo quiere, oiga, inyectarle un sedante, sedarlos ante el dolor, darle alivio, darle aliento, darle ánimo, darle calma y serenidad para que no se desanimen, para que no se angustien. Es una carta que Pablo la hace porque hay una desesperación para que ellos puedan desahogar y decir, esto es lo que está pasando. En quinto lugar, era necesario reprochar una tendencia hacia el desasosiego y la falta de atención a las tareas diarias que podía haberse originado en una actitud no muy sana hacia el regreso de Cristo, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 11, y que dice, ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. ¿Por qué? Porque ya como ellos estaban esperando la venida de Cristo. No, nadie estudie, nadie se prepare, suelten todo y esperémoslo aquí, sentado en una silla, por favor. Y eso pasó. Oiga bien, no vamos a mencionar nombres ni apellidos por ética ministerial, pero eso pasó en la década de los 60, pasó en la década de los 70 y pasó a principios de la década del 80. Donde todos esperábamos que iba a llegar en ese momento, en cualquier momento. Y muchos pastores le decían, no vayas a la universidad, ¿para qué estudiar? Ya Cristo viene. No, ¿para qué comprar casa? Ya Cristo viene. Oye, ¿para qué prepararte para el futuro? Ya Cristo viene. Y hoy, producto de esa sucamandería, tenemos un grupo de ministros que son hombres de Dios, que son gente que Dios los ha llamado, ¿sí? Los ha ungido, pero no tienen preparación en la palabra. No te saben disertar un mensaje, oye, sabroso, que tú puedas decir, me chupé los dedos con este hombre o con esta sierva acerca de la palabra. Y por eso vemos hoy mucho emocionalismo, mucho sensacionalismo, mucho corre, mucho hipódromo, mucho brincoteo, mucho grito, mucha bulla, mucha zarabanda. Porque hay creyentes que se acostumbraron y los pastores lo formaron para que fueran siempre almáticos. Y hoy se están pagando esas consecuencias. Un evento tras evento, un congreso tras congreso, cuando el mayor evento está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, templos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere mayor evento que ese? Entonces ponían a los cristianos de vagos. Nadie estudie, nadie trabaje. Vamos a cogerlo suave y esperar a Cristo sentado en una silla. En sexto lugar, había cierta falta de comprensión respecto al lugar que ocupaban los dones espirituales. Y aún había una tendencia a reprimirlos, como lo vemos en el capítulo 5, versículos 19 y 20, cuando Pablo dice, no apaguéis al espíritu. Oiga bien, no apaguéis al espíritu, o no, otras versiones dicen, no apaguéis el espíritu. ¿Cuál? El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. El 20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Cuáles profecías? No menospreciéis las profecías, las que vienen por el espíritu. No las que yo me invento, no las profecías que salen de mis antojos y de mis caprichos. Y lo voy a decir otra vez con toda la autoridad de la palabra. La fuente de la profecía no puede ser el yo. La fuente de la profecía no puede ser el ego. La fuente de la profecía es el Espíritu Santo. Pero muchos toman el libro de Ezequiel cuando el Espíritu de Dios le dice al profeta, profetízale a estos huesos, y han sacado ese texto de su contexto para decir yo profetizo. Y te lo voy a decir una vez más, aunque no sigamos amando, el yo profetizo es antibíblico, el yo profetizo es brujería, el yo profetizo es presunción, el yo profetizo eleva el ego, es megalomanía, es egolatría, porque tienes una sensación de que tú eres una supermujer o que tú eres un Superman.
No menospreciéis las profecías. ¿Cuál? Aquella que viene producto del Espíritu Santo, pero no la que viene producto de la presunción, producto del narcisismo, producto de la egolatría, producto de la megalomanía, producto del exhibicionismo, producto del delirio de grandeza. O nos corregimos y nos ajustamos a la palabra, o vivimos una ficción de fantasía haciendo oraciones brujéricas, como que tenemos que torcerle el brazo a Dios y Dios tiene que sujetarnos a nosotros. De decir algo, la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Él y nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. Pero hay gente que decreta, que ayuda y que ora, queriéndole torcer el brazo a Dios. Y ese no es el modelo bíblico. El mismo Yeshua Hamashia, Yeshua Melet Hamashia, el mismo Jesús dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Oye, ¿quién lo dijo? Sino la tuya. Dice que tenemos 205 personas conectadas. La diferencia es porque no todos los contactos usted puede verlo. Dice aquí, ahora bajó a 194. Es la introducción, ya vamos a terminar. Y estamos dando la introducción. Yo les garantizo que la próxima parte, si el Eterno nos los permite y el Espíritu Santo nos ilumina, la primera parte que viene, porque esta introducción va a ser tremenda. La posibilidad de que Primera Tesalonicenses fuese en parte una respuesta a una carta enviada por la iglesia a Pablo ha sido sugerida. Algunos dicen que no fue ninguna carta, ¿verdad? Y leen el 4.9, el 5.1, el 4.13, que son fórmulas que ya Pablo la había usado en otros pasajes de Primera de Corintios. Pero ahora mismo eso no es tan importante. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1 de Primera Tesalonicenses, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Quiero cerrar con esto. ¿Cuál era el problema teológico? Recuerden, ¿habrá rapto o no habrá rapto? ¿Es rapto o es arrebatamiento? ¿Es rapto, es arrebatamiento o es segunda venida? ¿Qué es lo que hay por fin? ¿Qué es lo que se mueve? No se desespere. Estamos dando toda la base. ¿Cuál era el problema teológico que existía en la iglesia de Tesalónica? El problema teológico de la iglesia de Tesalónica es que el problema de ellos versaba o estaba enmarcado en la parusia, venida o retorno del Señor. Lo voy a repetir. El problema teológico, como lo tenemos hoy en día, ¿a cuántas escuelas teológicas no hay? Ahora, la verdad es una sola, no son muchas verdades. Unos creen que unos son premileniaristas, otros son amileniaristas, otros son postmileniaristas, otros son pretribulacionistas, otros son medio tribulacionistas y otros son posttribulacionistas. Ajá. ¿Y quién se inventó eso? El hombre. ¿Y la Biblia? ¿Para cuándo? El hombre fue que se inventó esa corriente. Jesús nunca habló de corrientes. El Espíritu Santo nunca habló de corrientes. Las corrientes surgen. ¿Por qué? Por interpretaciones, oiga bien, personales, antojadizas, caprichosas, que los hombres le dan, entonces lo asientan en un librito que se llama Manual de Doctrina. Y nos paramos frente al público. Y esta es nuestra doctrina. Y esto es lo que creemos. Y salen unos cuantos corriendo, hablando en lengua. O sea, sin evaluar. O sea, cuando una organización, oiga bien, le prohíbe a sus líderes, oiga bien, juzgar lo que está escrito, evaluar lo que está escrito, casi es una dictadura. ¿Cuál era el problema teológico?
de los tesalonicenses. El problema de la venida de Cristo es lo mismo de hoy, que si hay rapto, que si no hay rapto, que si es arrebatamiento en vez de rapto. ¿Cómo es que va a ser? No se preocupen, eso viene. La parusia o parousia, que es la venida o retorno del Señor. Ahora, el término griego parousia o parusía designa, oiga bien, póngame atención, es muy importante, porque la iglesia, perdonen, la iglesia conocía lo que era la parusia o la parousia. La parusia designa la visita, oiga bien, contexto histórico. La parusia designa la visita que hacía el emperador, el rey o el delegado o comisionado de uno mayor que él hacia una provincia o ciudad. ¿Qué ocurre? Que el emperador, rey o el comisionado llegaba acompañado de su séquito, su escolta, su cortejo, su comitiva, desplegando su pompa, su magnificencia, y es recibido por las autoridades y el pueblo con festejos y un aparataje solemne. Este concepto de parusia o parusía, este concepto, o sea, entienda la imagen, ya eran conocidos por los tesalonicenses y sirve para traducir a la lengua y culturas griegas el tema bíblico de la venida del Señor para juzgar o gobernar el mundo. ¿En qué contexto surge el término parusía o parusia? En un contexto histórico de cuando alguien que le pertenecía el trono era desterrado, era repatriado o era expulsado del territorio. Pero a su retorno venía victorioso, venía conquistador, venía triunfante. ¿Y qué es lo que pasa con Pablo? Que Pablo, como era un perito criado a los pies de Gamaliel, oiga bien, Pablo criado a los pies de Gamaliel, Pablo, donde el Antiguo Testamento dice Yahweh, Pablo lo sustituye por Kyrios, K-Y-R-I-O-S, Kyrios, Señor Jesús. El que vino por la encarnación volverá en la parusia. Lo voy a repetir. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de Tesalónica? Que donde el Antiguo Testamento dice Yahweh, Pablo lo sustituye por Kyrios, Señor Jesús. El que vino por la encarnación volverá en la parusia. Y su séquito serán los ángeles o santos, su magnificencia, la gloria del Padre, su función, juzgar y regir. ¿Y qué pasa? Que al encuentro le saldrán los suyos, todos los nacidos de nuevo, para quienes su retorno será un día de gozo, un día de triunfo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Ahí han metido la pata todas las generaciones. Especialmente, desde el siglo XVIII para acá, desde el siglo XVIII y XIX hasta esta fecha, ustedes saben todas las metidas de pata y todos los errores que se han dado poniendo fecha. ¿Cuándo sucederá esto? Decían los tesalonicenses. ¿Cuándo llegará el día feliz? Aquí entra otro concepto teológico importante del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo habla del día del Señor. Pedro también habla del día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Puede ser cualquier día a lo largo de la historia en que Dios interviene de manera especial, juzgando o liberando. Y te voy a decir algo. Tú que me estás oyendo, tú, tus hijos y tus nietos, es muy probable que mueran y Él todavía no haya venido. Ay, no te gustó esa no te gustó, porque a ti te gusta que te acomoden los mensajes. Ahora hay que predicar los mensajes que le gusta a la gente, no lo que la palabra enseña. Es lamentable esto, porque lo importante es tener mucha gente, aunque estén malformados y deformados,
el día del Señor será por antonomasia aquel día en que el Señor, vencidos y juzgados los enemigos, establecerá su reinado. ¿Por qué? Tenemos muchas citas, no las vamos a citar todas. Joel capítulo 3 y capítulo 4, Sofonías capítulo 1, versículos 7 al 18, Isaías capítulo 34. También se usan fórmulas tales como aquel día, vendrán días, al final de los días y semejantes. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 13 y 14 se da este fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que los autores del Nuevo Testamento, y cuando digo los autores, es porque fueron muchos, porque todos sabemos que los 4 evangelios, ninguno, oiga bien, aunque se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, ellos no lo terminaron. Y cuidado, Jesús nunca le dijo a los discípulos, escriban estas cosas, escriban, no, Jesús nunca mandó a escribir nada. La mayoría de los escritos de todo eso se completaron años, décadas después que ya el Señor había partido de esta tierra. Y los autores del Nuevo Testamento toman el concepto y ponen Señor Jesús en lugar de Yahweh y lo aplican a su venida o regreso triunfal. Lo repito, los autores del Nuevo Testamento toman el concepto y ponen Señor Jesús en lugar de Yahweh y lo aplican a su venida o regreso triunfal. Y a estos se le llamaba el día del Señor o aquel día. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo será? ¿En qué fecha se cumplirá? Imposible. Oiga bien, imposible saberlo. Ya han pasado 2000 años. 2000 años. Fíjese que yo no estoy diciendo que no hay venida. No, yo no quiero que vaya alguien a malinterpretar. Lo que usted no puede poner es fecha. Han pasado 2000 años. ¿Y qué quita que pasen 2000 más? Sí, usted dirá, pero es que ya todo se está cumpliendo. Oiga, lo que estamos viendo ahora mismo con lo que está pasando en el mundo, ha pasado en otros siglos, ha pasado en otras ocasiones. Y lo voy a repetir aquí, lo he dicho cientos de veces. Mateo 24, oiga bien, y Apocalipsis 6 son un ciclo repetitivo de la historia. Todo lo que se da en esos 2 capítulos se repite una y otra vez. Por eso Mateo 24 y Apocalipsis 6 son paralelos. Pero que los escritores no se combinaron. Pero compare Apocalipsis 6 y Mateo 24 y aclaro, porque tenemos que estar claros en eso. El pastor, ministro, maestro, apóstol, profeta, evangelista, predicador y profesor que no tiene esto claro va a errar interpretando las escrituras. Porque una cosa es la literatura apocalíptica, otra cosa es la literatura profética, hello, y otra cosa muy diferente es la literatura escatológica. 227 conectados. Y estamos en la introducción. Esta noche, esté atento, si no es esta noche, va a ser el viernes, porque mañana tenemos periscopio, con la segunda parte del tema anterior. ¿Dónde están los megapoderosos que decían que poseían la ultra unción supergaláctica de los mundos extraterrestres y superiores? ¿Cuándo Cristo viene? No sabemos. ¿En qué fecha se cumplirá? Tampoco, es imposible saberlo. ¿A dónde radica el problema? Y ya estamos concluyendo. En la primera carta a los tesalonicenses se presenta que Cristo está próximo y será repentino. Oiga bien, mire qué problema hay aquí. En la primera carta a los tesalonicenses se presenta que Cristo está próximo y será repentino. Capítulo 4, versículo 5 y capítulo 5, versículo 1 al 6. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda carta a los tesalonicenses se difiere y se anunciará con signos previos. Ay, ven acá. ¿A quién le creo? ¿A la primera o a la segunda? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Déjeme repetírselo porque están tomando nota. ¿En qué fecha Cristo viene? No sabemos. ¿Cuál es el problema? Que en la primera carta, esto es didáctico, en la primera carta a los tesalonicenses
Pablo pone que ya Cristo está ahí. Y ahí se inventaron una doctrina llamada la inminencia. ¿Cuál inminencia, por favor? Eso es un invento. Y bíblicamente la inminencia, óigame, no sirve. ¿Y qué inminencia es? Si han pasado 2000 años. 2000 años. Eso es un invento, esa doctrina. La inminencia. ¿Qué inminencia tú me estás hablando? Pero como fue fulano de tal y fulano de tal, no voy a mencionar el nombre, aquí tenemos todas las pruebas, incluyendo de muchas doctrinas que están en los manuales, que son doctrinas herejes. Doctrinas herejes, pero como fue fulano, hay que rendir tributo no al Espíritu Santo, no a Dios, no al Padre, no a Jesús. No, hay que honrar la memoria de fulano, porque eso es escrito, ellos pagaron el precio. Ajá. Entonces, ¿la palabra para cuándo? O sea, la interpretación de la palabra que se vaya a pique y seguir con falsa doctrina, seguir con disparates, seguir con herejías. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos, es imposible saberlo. Repito, en la primera carta a los tesalonicenses, el escritor pone que está Cristo próximo y será repentino, capítulo 4, versículo 5 y capítulo 5, versículo 1 al 6. En la segunda carta a los tesalonicenses viene un salto diferente y se anunciará con signos previos. Pregunta, la pregunta del millón, ¿qué ha provocado el cambio? Voy a dar algunas razones. Este cambio de primera Tesalonicenses, muy diferente a la segunda. Primero, voy a dar varias razones. Porque esta pregunta, ¿qué ha provocado el cambio? Se la están haciendo ustedes, se la están haciendo miles. Y este video lo van a ver de diferentes doctrinas. Primero, algunos piensan que el pensamiento de Pablo ha evolucionado ya cuando escribe la segunda carta. Segundo, otros sostienen dos aspectos que son complementarios y dicen que la primera carta, que la segunda carta se complementa con la primera y que la primera es el complemento de la segunda. Eso es otro criterio. Tercero, la primera carta o primera versión transforma la esperanza en expectación. Lo voy a repetir. Tercero, la primera carta a los tesalonicenses o primera versión transforma la esperanza en expectación, manteniendo tensa la vida cristiana. Había una tensión, ahí puede venir en cualquier momento. Sí, viva su vida cristiana como si fuera a venir hoy mismo, esta noche, pero trabaje como si fuera a venir aún después de su muerte. Cuarta razón, la segunda carta traduce la expectación en esperanza serena y perseverancia. Repito, la cuarta razón, la segunda carta a los tesalonicenses traduce la expectación en esperanza serena y perseverancia. Quinto, el Nuevo Testamento, ojo, el Nuevo Testamento nunca da cabida a especulaciones, ni da cabida a fechas precisas, ni da cabida a fechas específicas. Lo repito, el Nuevo Testamento nunca da cabida a especulaciones, ni a fechas precisas, ni a fechas específicas. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente el problema si miramos a los que salen a recibir al Señor, que ya han muerto, los cristianos que ya han muerto. Ellos se preguntaban, ¿participarán o no participarán en el evento o en el acontecimiento? Estoy hablando del contexto de Tesalónica. La preocupación delata, la preocupación que Pablo tiene, delata que solidaridad con los hermanos difuntos y una concepción bastante burda, ordinaria, corriente, pues para ellos habrá resurrección y según lo escribe Pablo, serán arrebatados. Esa palabra la vamos a estudiar cuando tengamos la primera parte. Serán arrebatados. ¿Por qué? Porque la terminología es importante a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Serán arrebatados ¿a qué? Al encuentro del Señor. Doctor Paulino, ¿qué usted me está diciendo? Estamos hablando ahora de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que es un mensaje, oiga bien,
Es un mensaje de esperanza y consuelo. Pero hay que estudiar qué es el arrebatamiento. Hay que estudiar de dónde viene la palabra rapto. ¿Por qué? Porque Jerónimo de Estridón, anote ese nombre. Usted tiene que saber si usted es pastor, si usted es ministro, si usted pasó, oiga, como me escribió uno, que tenía un doctorado, señor. Ay, Dios mío. Ay, que tenía un doctorado y no sabía quién fue Jerónimo de Estridón. Ay. Porque lo importante es que Cristo viene. Por favor, respétese, respete sus miembros, respete sus hijos espirituales, respete sus hijas espirituales y fórmese, humíllese, fórmese, edúquese, documentese, lea, estudie. Jerónimo de Estridón cometió una patochada traduciendo. Se equivocó en el Nuevo Testamento. No, Jerónimo se equivocó. Pero ya lo haremos cuando hagamos la primera parte. Esto es todo introducción, ya estoy terminando. Tesalonicenses es un mensaje de esperanza y consuelo. ¿Cuál es la conclusión? La gran problemática que hubo con las cartas. Tenemos 258 personas, 258 personas conectadas. 258 personas conectadas. O sea que esto está bueno, esto está bueno. La gran problemática que hubo con las cartas. La primera carta de Tesalónica se escribió entre el verano del año 51 y el verano del año 52 después de Cristo. Y sucedió que algunos fieles sacaron consecuencias abusivas de la recomendada expectación. ¿Qué decían ellos? No vale la pena trabajar, no hay que preocuparse por estudiar, ya Cristo viene, suelten todo, sean vagos. Y por eso vemos hombres de Dios, ok, sin letra, son hombres de Dios, ok, que tienen unción, pero no tienen la capacidad, oye bien, de explicar la palabra. No, pero lo importante es que hacen milagros, que hacen sanidades. Los milagros, los prodigios, las sanidades no dan salvación. Israel vio milagros, vio prodigios, vio maravillas. Oye, y solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Los milagros no forman carácter. Los milagros no manifiestan el carácter del fruto del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer. No. Los milagros no te hacen crecer, los milagros no te dan fortaleza. Mira ahora con lo que está pasando ahora, ¿dónde están? Porque una cosa es tener el don de milagros y otra cosa es ser milagrero. Y hoy tenemos más milagreros que gente que tienen el don de milagros y los dones de sanidades. Dios el Eterno, Yahweh, Adonai, Hachem Elohim, hace milagros, pero él no es milagrero. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente dijeron, bueno, ya no vale la pena trabajar, ya no vale la pena estudiar, no hay que preocuparse en asuntos de la vida terrena. Quedémonos quietos a la espera. ¿Y en qué se basaron? Porque yo estudiaba en el Antiguo Testamento y en Éxodo 14:13 e Isaías 13:15 hay dos citas que la iglesia de ese tiempo las repetía en sus liturgias. ¿Y qué decía Éxodo 14:13? Especialmente la iglesia de Tesalónica. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y la otra cita, Isaías capítulo 30, versículo 15. También la leían. Claro, en ese tiempo, ojo, no existían capítulos. Ojo, en ese tiempo no existían versículos para que alguien no vaya a escribir ahora. Pero está citando. No, en ese tiempo eso no existía. Ahora es que existen capítulos, versículos y titulitos que le pusieron a la Biblia. Nada de eso existía. La iglesia primitiva lo que leía y estudiaba era la Torá. Hello, eran los rollos, los salmos, los profetas. Entonces, en Isaías 30:15
ellos lo leían y lo estudiaban, porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Entre otras citas. ¿Qué pasa? Que ahora la segunda carta a los tesalonicenses, el que escribió puntualizó su doctrina sobre la parusía. ¿Y qué dice? No, él viene. Sí, él viene. Pero viene como por etapas. Aquí viene el problema, que hasta hoy existe. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es rapto o es arrebatamiento? ¿Cristo viene o no viene? Oiga bien, en ningún momento hemos dicho que no viene. El problema es que usted no sabe cuándo. Déjese quieto y viva su vida día por día, como si fuera a venir al otro día o la misma noche. Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, se puntualiza la doctrina de la parusía o la parusia, que la vamos a explicar con lujo de detalles, porque eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque para que hubiera parusia, primero tenía que haber arpazo, que es el término que aparece en el versículo 17 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Si no había arpazo, arrebatamiento, no podía haber parusia. Lo vamos a explicar con lujo de detalles, conforme al texto. Conforme al texto, lo que el texto enseña, cero invento con la palabra. Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses se puntualiza la doctrina de la parusia y dice que él llegará por etapas. Aquí viene el tremendo problema. Bendecimos a esos 251 conectados, 251 conectados. Entonces, como viene por etapas, ahora ya está actuando, dice el que escribe, el rival, el Satán, está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay alguien que lo detiene. Entonces, el enemigo, Satán, está provocando persecuciones, está produciendo impiedad. Entonces, llegará después el anticristo y una apostasía. De ese término tenemos que hablar, porque muchos no entienden qué significa apostasía, que viene de apostatar. Finalmente sucederá la venida triunfal de Jesucristo. Por tanto, el cristiano debe de trabajar y esperar, que es lo que se enfatiza en la segunda carta. Entonces, la primera carta a los tesalonicenses, para los que llegaron tarde, estamos dando toda la base para lo que viene. Esto es una serie acerca del rapto o arrebatamiento. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses nos deja entrever lo que era una iglesia joven y ferviente, firme en medio de los sufrimientos. Una carta que es escrita de 20 a 22 años después de la llamada ascensión. ¿Y de qué hablaba esa iglesia? Esa iglesia hablaba de la misión de Jesús en la tierra, hablaba del Mesías, hablaba de su muerte, hablaba de su resurrección, hablaba de su futuro retorno y hablaba de las tres virtudes que también son mencionadas en Corintios, que son la fe, la esperanza y el amor. Entonces, esta carta, dado que el ministerio corintio tuvo una duración de 18 meses, porque Pablo, ahí está, Paulino, doctor Paulino, ¿de dónde usted saca eso? De ahí mismo, Hechos capítulo 18, versículo 11. El ministerio de Pablo tuvo una duración de 18 meses. Lo más probable es que él mismo comenzara en el año 50, como algunos afirman. Entonces, primera carta a los tesalonicenses puede probablemente ser asignada entre el año 51 y el año 52. ¿Está claro por qué? Porque la fecha de redacción, muchos la fijan durante la permanencia de Pablo en Corintio, que coincidió, oiga bien, historia, es otra cosa. Que usted lee la Biblia, estudia la Biblia, pero desconoce la historia, desconoce el contexto histórico y se va a perder. La permanencia de Pablo en Corintio coincide ¿con qué? Con el periodo de autoridad de Galio. ¿Y quién fue Galio? Búscalo, estúdialo. El periodo de autoridad de Galio como procónsul de Acaya.
Evento registrado en la llamada inscripción de Delfo. Se lo dejo para que lo investigue. Concluyo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Repito y concluyo con esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que Hashem Adonai Elohim, que Hashem Yahweh Adonai Elohim te bendiga. Shalom, shalom. Esta ha sido la introducción. Este ha sido apenas la introducción. ¿Rapto o arrebatamiento? ¿Cristo viene o no viene? Vamos a la primera parte, que será o esta noche o el viernes, porque mañana, a menos que sintamos o recibamos o percibamos del Espíritu, porque del Espíritu, oiga bien, se recibe. No es que yo siento, no. Pablo dijo, porque yo recibí. El Espíritu te hace percibir, el Espíritu te hace, ¿verdad?, captar, el Espíritu te hace, ¿verdad?, que tú descifres lo que te está ministrando. Mañana en Periscopio tenemos otro tema. Si no lo hacemos esta noche, la primera parte de rapto o arrebatamiento. ¿Viene Cristo o no viene Cristo? El viernes venimos con un plato fuerte. Tenemos que tumbar falacias, tenemos que tumbar herejías, tenemos que tumbar falsas doctrinas que se han metido en la iglesia del Eterno, en la iglesia de Jesucristo. Voy a hacer un anuncio. Lo que voy a hacer no lo hago ni para tener seguidores, ni para jactarme diciendo ya se suscribieron, no. Si usted quiere, oiga bien, si usted quiere, porque muchos dicen, que dale a la campanita, que si usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, Doctores Paulino Núñez 2020 en YouTube. Doctores Paulino Núñez 2020. Ahí hay videos de toda clase, teológicos, bíblicos, académicos, espirituales, videos de matrimonio, de intimidad sexual, que algunos han querido taparme la boca. No hable de eso. No hable de eso. O sea, yo no voy a recibir críticas negativas de lo que tú, oye bien, tienes vergüenza de hacer, o tienes miedo de hacer, o no tienes capacidad para hacerlo. Oye bien, y tampoco celebra la gracia y el depósito que Dios pone en otro para hacerlo. Por lo tanto, a mí no me para. Oye bien, el que me envió, me hizo estudiar lo que estudié para exponer estos temas. Oye bien, con gracia, con carismata, pero sobre todo con la unción del Ruach HaKodesh. Te amo. Canal de YouTube, Doctores Paulino Núñez. Doctores Paulino Núñez 2020 va corrido. Ponga doctores, entonces busca Paulino Núñez 2020 y va corrido y se suscribe al canal. Creo que es dándole a la campanita. Bueno, como nunca es la primera vez que anuncio esto, es la primera vez que conte que más de 20 videos que hay, es la primera vez. Suscríbase. Oiga bien, no por beneficio económico tampoco, porque que si se suscriben no sé cuánto, yo ni sé cuánto es. Que uno recibe, que tampoco está mal, porque para uno prepararse para esto, el obrero es digno de su salario, o sea, no es que está mal, pero usted se suscribe si usted quiere edificarse, aprender, ¿verdad? Y con el permiso de mis estudiantes en Europa, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, aquí en Estados Unidos, Canadá y México, con el permiso, estamos haciendo
esta serie de rapto o arrebatamiento. Bendigo a los doctores, a los maestros, pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, profesores, maestros, predicadores que están estudiando en nuestra universidad online, BCC Adonai Elohim Christian University, y también a los que están estudiando presencial. Ojo, ojo, la clase del próximo sábado la vamos a dar por la plataforma Zoom. Póngase en contacto con la doctora, pastor y doctora, que ella le va a decir, porque le vamos a mandar el link el sábado temprano, ya para las 8 de la mañana, vamos a estar mandando el link si esta situación sigue, porque no podemos dar la clase presencial, pero lo vamos a hacer en la plataforma Zoom. Vamos a dar la misma clase que dimos, ¿verdad? Allá, la pasada, la clase, el primer módulo de cultura hebrea y raíces hebreas. El Eterno les bendiga. Shalom. Shalom. ¿Habrá rapto o no habrá rapto? ¿Habrá arrebatamiento o no habrá arrebatamiento? Conéctate esta noche o el viernes, porque mañana, periscopio. Shalom.